Esta es la sesión número 121 desde los inicios de Mirada y es la primera de este curso, como he comentado antes. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones que se han realizado y en el canal de YouTube, que se he comentado antes, están publicadas las grabaciones correspondientes a algunas de las sesiones de los últimos cursos. Actualmente hay 22 grabaciones. La de hoy se subirá en los próximos días. El enlace al canal aparece en la página principal de Mirada al Mundo. Ante los escenarios a los que vamos encaminados a medio plazo, marcados por la emergencia climática, pero también, y muy probablemente en un plazo temporal más corto, entre otras constricciones, por la escasez de petróleo barato y de otras energías no renovables, así como por la escasez de otros recursos, agua, suelo fértil, minerales, etcétera, con todas las implicaciones que ello va a tener lugar en una gran diversidad de ámbitos, como alimentación, salud, educación, atención y cuidado a personas dependientes, movilidad, etcétera, se nos plantean numerosos interrogantes y tareas urgentes si nos situamos en el marco de la construcción de la paz, entendida esta en un sentido muy amplio. Una forma de caracterizar la paz que a mí me gusta emplear sería hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se intenta ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra. Un espacio clave que cada vez será más relevante para dar respuesta a estos desafíos será la ciudad y su entorno, en nuestro caso Granada y su área metropolitana. La sesión de hoy es, como sabéis, una mesa redonda que tiene el título del proceso de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Granada. Dos puntos: situación actual, retos y propuestas. Los ponentes son Manuel Ángel González Fustegueras, que es coordinador del equipo redactor del documento de avances del nuevo PGO de Granada; Ariana Sánchez Cota, coordinadora del equipo dinamizador de la participación ciudadana; Álvaro Moral García, miembro del equipo dinamizador de la participación ciudadana. Manuel Ángel González Fusteguera es arquitecto y urbanista, es coordinador y director del equipo de Territorio y Ciudad, Sociedad Limitada Profesional, que es una empresa especializada en planificación, urbanismo, gestión integral del territorio y arquitectura. Desde el año 98 y con su equipo desarrolla su actividad como consultor para el desarrollo de distintos instrumentos de planeamiento urbanístico en ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre ellos el PGO de Sevilla, de la Comunidad de Madrid, de la Valenciana y de la Extremeña. En cuanto a la planificación territorial, destacan los trabajos de las aglomeraciones urbanas de Málaga y Córdoba, de La Serena en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de Montevideo y la región este en Uruguay, de la zona metropolitana de Morelia en Michoacán, México, o de la ciudad de Pereira en el eje cafetero de Colombia. En la actualidad trabaja también en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, en Málaga, y en el proyecto de 2 ecobarrios y 2 ecociudades en Marruecos. Es premio de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas en el marco de los Premios Europeos de Urbanismo de 2006 por el PGO de Sevilla y en el 2010 nominado por la trayectoria profesional al Premio Nacional de Urbanismo. Recientemente ha participado en 2 proyectos de investigación relacionados con la temática urbana y residencial, financiados con fondos europeos realizados con la Universidad de Sevilla. Uno de ellos premiado en la última Bienal de Arquitectura y Urbanismo y otro seleccionado por el Comité Hábitat Español como representante de España para concurrir al 11º concurso internacional de buenas prácticas de Naciones Unidas. Supuesto, se podrían decir más cosas, pero por acortar un poco la presentación, comento algunas notas relativas a Ariana Sánchez Cota, que tiene un grado de Antropología Social por la Universidad de Granada, un máster europeo en estudios de las mujeres y del género por la Universidad de Granada y Bolonia, y es doctora en Antropología Feminista por la Universidad de Granada y de Coimbra. Actualmente trabaja en la Universidad de Granada y en la Universidad de Sevilla. Es además miembro del grupo de estudios antropológicos La Corrala y hoy está aquí por haber formado parte del equipo redactor del avance del nuevo PGO de Granada, donde ha elaborado la memoria informativa del contexto socioeconómico de la ciudad y coordinado al equipo encargado del proceso de participación ciudadana. Unas notas sobre el tercer ponente, Álvaro Moral García, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología,
y doctor en Filosofía por la Universidad de Granada. Ha realizado parte de sus investigaciones postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de Sociología en la Universidad de Sevilla. Sus estudios han estado dirigidos especialmente a la historia de la ciudad en Europa, el Mediterráneo y América Latina desde la Edad Media hasta la actualidad. Es un activista comprometido con los movimientos sociales de su ciudad, defensor de la tradición municipalista e interesado en los procesos de radicalización democrática en el sur global. Tanto Ariana como Álvaro han participado ya en varias sesiones de este espacio. Voy a intervenir en primer lugar Álvaro Moral, después Ariana Sánchez y finalmente Manuel González Fustaguera. Esta sesión, que es la primera del curso, como he comentado antes, está dedicada a cuestiones que son claves para el presente y el futuro de Granada y su área metropolitana. Habrá otras en este mismo curso en las que nos aproximaremos también a cuestiones municipalistas desde diferentes puntos de vista y abordando diferentes temáticas. Por ejemplo, la próxima sesión será el miércoles 30 de noviembre, tiene el título de Municipalismo y transiciones ecosociales, escenarios de futuro y narrativas para construir el mañana. El ponente es José Luis Fernández Casadevante, que es miembro de la cooperativa Garúa y del Foro Transiciones. Y la siguiente, que sería 2 semanas después, el miércoles 14 de diciembre, tiene el título de Democracia Emergente, experiencias y alternativas desde los comunes en el municipalismo. El ponente será Tomás Rodríguez Villasante, que es profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Habrá otras vinculadas con la cuestión municipalista, pero que se anunciarán en su momento. Quiero agradecer públicamente a los ponentes su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al participar altruistamente. Después de la intervención de los ponentes, que será del orden de 1 hora, habrá un debate con el público asistente a través del chat, en principio. Previamente, en la convocatoria del evento, se animó a enviar con antelación preguntas y o consideraciones que serían formuladas a los ponentes. Se han recibido algunas, han sido 3, que serán expuestas en primer lugar. Si hubiera tiempo, al final podría haber intervenciones orales de corta duración. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del chat, que se comentará en el tiempo dedicado al debate. La idea sería finalizar no más tarde de las 8:15, 8:30 como mucho. Por favor, como os decía antes, silenciad vuestros micros y desactivad vuestras cámaras. Muchas gracias. Le paso la palabra a Álvaro Moral. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias especialmente a Jesús por la invitación. También me gustaría agradecerle a Ariana que contara conmigo para el proceso participativo en el avance del PGO y a Manolo, sin duda alguna, por acabar aceptándome también en su equipo. Mi intervención de hoy va a ser sencillamente introductoria y no concretizada en el caso de Granada, sino quería hacer una introducción general acerca de la importancia de la participación en el urbanismo y quería plantear esta idea a partir de una pequeña historia que tiene que ver con el urbanismo y que nos puede decir cosas importantes sobre la participación. Como sabemos, el siglo XX fue el siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, una hegemonía mundial que empezó con grandes acontecimientos espectaculares a escala geopolítica. Podemos nombrar algunos de ellos, como las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, el posterior desembolso de ingentes cantidades de dinero que consiguieron el milagro japonés y la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial, un mismo tipo de plan de inversiones en grandes infraestructuras, desarrollos urbanos e industriales como el Plan Marshall, que digamos que dio lugar a la Unión Europea. Podríamos incluir también la creación del Estado de Israel, como un escenario que acabó configurando esto que se llama la hegemonía mundial de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de estos acontecimientos espectaculares a escala geopolítica, también se produjo a escala del Estado-nación aquello que conocemos como el contrato de capital entre el capital y el trabajo, que dio lugar a las llamadas
sociedades del bienestar, ¿no? Caracterizadas por sociedades que estaban a punto de llegar al pleno empleo y que dieron lugar al consumo de masas. Sin embargo, más allá de estas cuestiones a escala geopolítica y a escala del Estado-nación, a escala local, a escala urbana, que es lo que hoy nos interesa, se produjo durante la hegemonía mundial de Estados Unidos la imposición de un modelo urbano a escala global, con evidentes diferencias geográficas en las diferentes regiones del moderno sistema mundial, un modelo urbano que podía denominarse como modelo urbano metropolitano, que algunos investigadores han llamado como metrópolis regional fordista y que empezó a imponerse en las décadas de 1920, 1930 y que se consolidó fundamentalmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Si tuviéramos que caracterizar este modelo urbano metropolitano, podría hacerse a través de dos procesos fundamentales. En primer lugar, la expansión de la ciudad como una mancha de aceite por el territorio, o lo que se ha venido a llamar como la suburbanización regional en masa. Y, en segundo lugar, el sometimiento de la construcción de la ciudad a los ritmos y las formas de la producción industrial, en una especie de fordismo urbano en el que se construían ciudades, barrios, calles, plazas, como se producían en serie otra serie de productos en la industria, racionalizando y burocratizando las lógicas de una ciudad que vino a denominarse como ciudad funcional, ¿no? En relación a ambos procesos, sin duda se tuvo lugar la concepción del espacio como un espacio de circulación y el modelo urbano metropolitano se vio atravesado por la construcción de muchas avenidas, de muchas autopistas y de muchos coches, ¿no? Estos dos procesos urbanos, de alguna forma, respondían a dos de las grandes utopías urbanas del siglo XX. La primera era la ciudad jardín de Beneath Howard y la planificación regional de Patrick Hedges. Y la segunda, pues, era la ciudad radiante, característica del movimiento moderno, liderado fundamentalmente por Le Corbusier, ¿no? En todo este proceso, sin duda, la metrópolis paradigmática, pues, iba a ser Nueva York, como el ejemplo fundamental del modelo urbano que iba a exportar Estados Unidos al resto de los países occidentales y también al resto de las periferias del mundo. Una metrópolis de Nueva York que se desarrolló a partir, sobre todo, de las figuras de Robert Moses y que ejemplificó estos procesos urbanísticos que he caracterizado, ¿no? Frente a ello, una de las críticas más importantes que todos conocemos, pues se produjo a partir de la obra de Jane Jacobs, escrita en 1961, Muerte y vida de las grandes ciudades. De hecho, Jane Jacobs describió a Nueva York como una ciudad jardín radiante que recogía, que bebía de esas dos tradiciones del urbanismo utópico del siglo XX. Y permitidme leeros una pequeña cita del libro de Jane Jacobs. En el caso concreto del urbanismo, es evidente que a muchas personas sinceras y honestas les importa realmente la construcción y rehabilitación. A pesar de una cierta corrupción y de una considerable avaricia hacia la viña del vecino, las intenciones que conducen a los desastres que provocamos son, en conjunto, ejemplares. Los urbanistas, los arquitectos que diseñan la ciudad y aquellos que han sido arrastrados por ellos en sus creencias, no desdeñan conscientemente la importancia de saber cómo funcionan las cosas. Por el contrario, han hecho esfuerzos agónicos para aprender lo que han dicho los santones y los sabios del urbanismo moderno y ortodoxo sobre cómo deben funcionar las ciudades y sobre lo que debe convenir a los asuntos humanos y a los negocios que las habitan. Y lo asumieron con tal devoción que cuando la realidad contradictoria se interpuso y amenazó con desmantelar su bien ganada sapienza, tuvieron que encogerse de hombros y dejar de lado la realidad. En este sentido, la crítica de Jane Jacobs a los procesos urbanísticos que se estaban produciendo a escala global y concretamente en la ciudad donde ella habitaba, que era Nueva York, era que el urbanismo no había tenido en cuenta la realidad de la ciudad y se basaba en muchísimas ocasiones en ideas preconcebidas, utópicas sobre la misma, ¿no? Grandes ideas, grandes planificaciones urbanísticas y grandes fracasos
es lo que podía denominarse a partir de las reflexiones de Jacobs como una especie de urbanismo utópico. Frente a ellos, Jacobs, como sabemos, pues lo que planteaba era que era necesario pensar la ciudad en su realidad, en su complejidad, y definió la ciudad como un espacio denso. La densidad era una de las características fundamentales de la ciudad, según Jane Jacobs, en una definición que se ha estado recogiendo en todas las reflexiones urbanísticas postpandémicas, ¿no? La densidad como valor fundamental de la ciudad. Jacobs definió la ciudad como un espacio denso de relaciones sociales diversas, complejas, dinámicas, incluso conflictivas. Y a partir de ello proponía como una especie de urbanismo de la complejidad, que no destruyera esta densidad urbana, la diversidad, el dinamismo de la ciudad a través de estas ideas y grandes planificaciones urbanísticas que habían caracterizado la construcción de la ciudad durante el siglo XX. A partir de ello, Jane Jacobs realizó un análisis pormenorizado de qué elementos podían favorecer la reproducción de la complejidad de la vida urbana. No quiero introducirme en ello, seguramente muchos de los y de las aquí presentes conocen sus análisis, pero sea como sea, Jane Jacobs planteaba una serie de soluciones técnicas urbanísticas que no simplificaran la vida urbana y que mantuvieran a la ciudad en su complejidad y en su dinamismo. En resumen, Jacobs definió la ciudad como un espacio denso de relaciones sociales diversas, complejas y dinámicas. Sin embargo, desde mi punto de vista, y por lo menos en mi participación en los procesos participativos en el avance del PGO, este punto de vista ha estado siempre presente. Jane Jacobs, como otros y como otras, cometió un error fundamental, ¿no? Porque a pesar de comprender la ciudad como un espacio complejo, Jacobs seguía considerando que la ciudad era fundamentalmente y eminentemente un objeto de intervención urbanística en manos de unos especialistas determinados. A pesar de comprender que la ciudad era un espacio de relaciones, seguía definiéndola y comprendiéndola en última instancia como un objeto de intervención de una ciencia, el urbanismo, en manos de unos especialistas, los urbanistas. De hecho, no sería casualidad que nuevamente sus ideas sobre la complejidad de la ciudad se acabaran poniendo al servicio de ciertos intereses económicos y políticos determinados que construyeron la ciudad en las últimas décadas y que muchas veces gentrificaron y turistificaron nuestros centros urbanos en unos procesos que ahora mismo no puedo analizar, ¿no? Sin embargo, si partimos de la definición de Jane Jacobs sobre la ciudad como un espacio denso de relaciones sociales, diversas, conflictivas, dinámicas, antes que un objeto de intervención urbanística es necesario comprender la ciudad como polis. La ciudad es una comunidad política, es un sujeto político diverso, conflictivo y que en sus prácticas colectivas cotidianas construye los espacios donde habita. De una forma u otra, lo importante sería considerar que la ciudad es la gente y que es la gente la que construye la ciudad. Y si el urbanismo no quiere continuar con sus historias de fracasos, debería de partir de la ciudad como una construcción colectiva y llevar la crítica al urbanismo utópico que nos propuso Jane Jacobs no solo a esa especie de urbanismo complejo, sino a defender que el urbanismo se ponga a la retaguardia de la ciudadanía. El urbanismo debe ser una herramienta de la ciudadanía para construir ciudad y la participación en los procesos de definición de los planes urbanísticos. La participación no debe ser una herramienta para legitimar los modelos de ciudad construidos por las élites políticas y económicas e incluso por los especialistas urbanos, sino que debe ser una herramienta de la gente para construir el espacio que esa misma gente es. A partir de estas ideas, pues se puede comprender una parte del espíritu que atravesó los procesos de participación que pusimos en marcha en el avance del PGO y de los que mi compañera Ari nos puede hablar a continuación. Muchas gracias. Ariadna, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por organizar siempre estos seminarios desde hace ya más de una década. La última vez que pude participar en uno de estos encuentros de miradas al mundo fue con la presentación del grupo de estudios antropológicos La Corrala del libro Cartografía de la ciudad capitalista. Entonces estoy como muy contenta de volver. También agradecer a todas las personas que nos estáis escuchando. Espero que luego
haya posibilidad de que emerja un debate rico y productivo. Y antes de pasar a exponer mis 10-15 minutitos de intervención, también quería agradecer a Manolo y a todo el equipo que ha ido conformando con el paso de los años en torno a Territorio y Ciudad, porque, bueno, hoy estamos siendo especialmente autocríticos porque pensamos que el espacio académico también es un espacio de debate y de reflexión, pero es cierto que se pueden hacer los trabajos de urbanismo de muchos modos y Manolo siempre se ha caracterizado por su honestidad y compromiso con, por ejemplo, con comprender al equipo local, ¿no?, como el que conoce el territorio y el que puede de algún modo producir un trabajo sustantivo, ¿no?, y aterrizado en la ciudad. Mi intervención, como Manolo, seguro se va a centrar más en lo que es el documento de avance del nuevo plan general. Nosotras hemos intentado no utilizar PEGO a lo largo de este proceso porque, como sabéis, la nueva ley de Territorio y Sostenibilidad de Andalucía ha modificado un poco las nomenclaturas que habíamos venido usando a la hora de diseñar, gestionar, planificar el territorio. Y lo que voy a hacer es primero, en lugar de centrarme en lo que es el documento de avance y cuál ha sido su proceso y qué principales resultados está arrojando, pues voy a hablar un poco retomando esto que ha dicho anteriormente Álvaro, qué ha pasado con las ciudades, qué ha pasado con la participación ciudadana, que hemos tratado nosotras de no cometer los mismos errores, pero cuáles también son los límites y las tensiones que emergen de cualquier proceso de este tipo que en el fondo está siendo diseñado desde arriba, ¿no?, y donde la participación ciudadana siempre tiene, pues como digo, algunas potencias, pero también algunos límites. Bien, hablábamos de Robert Moses, ¿no?, como alguien que pensó la ciudad como un lienzo en blanco o un lienzo que siempre podía ser transformado, ¿no?, y además constantemente transformado, expandido, renovado por medio de conurbaciones, etc. Esto que él aplica a Nueva York creo que lo vemos claramente cuando pensamos en Granada y su área metropolitana, ¿no? Pues, por ejemplo, esta expansión de la ciudad que ha acabado por no distinguir lo que es la ciudad en sí con el área metropolitana y los municipios limítrofes de La Vega y que se ha extendido, obviamente, no sin perjuicio para lo que es el territorio y la sostenibilidad del propio territorio. También las construcciones de las BAU, los proyectos que siempre van y vienen como el teleférico, el cierre del anillo, etc. También los barrios segregados e infraequipados. En nuestra ciudad creo que también podemos como distinguir con precisión dónde están y qué efectos producen sobre la ciudadanía, así como la zonificación. Pensemos, por ejemplo, en el PTS o en estos lugares que se crean con una monofuncionalidad y que, quitando esa funcionalidad, todo lo demás no sirve, ¿no? Y entonces en el PTS, por ejemplo, crean un gran parque que solo se utiliza como tránsito. En ese sentido, también quería retomar a Jane Jacobs porque ella sí que se encargó de pensar qué calles son las buenas y cuáles no y por qué no, o cuáles son las condiciones para que un parque sí funcione, o por qué es crucial crear un urbanismo que favorezca una vecindad cohesionada como un factor de evitabilidad y de creación de comunidad en el espacio público, pero también retomo la crítica de Álvaro y ahora ya entro de lleno en el proceso de participación ciudadana, porque la crítica a ambos tiene que ver con esto, con lo que cerraba Álvaro, ¿no?, con qué es la ciudadanía la que produce las ciudades. Es decir, por poner un ejemplo, se puede crear un botellódromo en un momento determinado y luego convertirlo en una plaza del deporte, pero si al final la gente para lo que lo usa es para estar allí con sus maletas, ¿no?, esperando BlaBlaCars, que es para lo que más sirve ahora mismo ese entorno por debajo de Hipercor en la ciudad, pues entonces, ¿qué necesita esa plaza? Pues necesita fuentes, necesita papeleras, necesita bancos para que la gente espere. Entonces, son esas necesidades que la ciudadanía va produciendo las que deberían también, de algún modo, de guiar los procesos urbanísticos y no siempre son tan tenidos en cuenta. No obstante, también me gustaría ser crítica con el propio concepto de ciudadanía produciendo ciudades, porque la ciudadanía es plural, es diversa, tiene percepciones que a veces entran en conflicto entre sí, con lo cual tampoco es que sea
una tensión entre instituciones y agentes que participan en el desarrollo urbanístico y la ciudadanía como confrontación. No es tanto una lucha de clases, sino que la propia ciudadanía también es plural y es diversa. Entonces, tiene percepciones sobre el territorio, sobre lo que es la seguridad, sobre lo que es la convivencia, sobre lo que es un espacio público y cómo se utiliza, que a veces pueden incluso entrar en conflicto. Y con todo eso hay que iniciar un proceso de participación ciudadana, ¿no? Quisiera, antes de entrar en lo que es en el proceso que nosotras hemos llevado a cabo en sí, en qué significa la participación ciudadana como marco más significativo en torno a las decisiones que la propia ciudadanía toma sobre sus ciudades que habita. Y es que la incorporación de la participación ciudadana a los procesos de planificación y gestión urbana, no solo en Granada, sino en todas las ciudades medianas y grandes de España, tiene su origen histórico más inmediato en el movimiento vecinal de los últimos años de dictadura franquista y en lo que se ha ido llamando la transición a la democracia. Esta participación no era institucional, sino que emergía desde abajo y principalmente se concentraba en dos formas de acción política. Una era la reivindicación y la otra era la protesta. ¿Protesta ante qué? Protesta ante grandes operaciones urbanísticas que modificaban lo que en antropología urbana llamamos el urbanismo vernáculo, ¿no? Un urbanismo al que la gente ya está hecha o que la propia gente ha producido y que de pronto se ve interrumpido porque los sucesivos cambios urbanísticos, pues digamos, van arrasando con todo lo que ya había construido y en torno a lo cual se habían hecho las relaciones sociales o los espacios de sociabilidad de la ciudadanía. Y por otro lado, emergieron muchas reivindicaciones sobre el déficit de equipamientos, fruto del desarrollismo especulativo del franquismo, la persistencia de chabolismo e infravivienda, las degradaciones de los conjuntos históricos, la segregación e infraurbanización de las periferias, etc. Estas movilizaciones vecinales fueron muy potentes y trajeron como resultado el reconocimiento de que el movimiento vecinal era un interlocutor de primer orden en los procesos urbanos, ¿no? Y además esto fue de algún modo auspiciado por los propios ayuntamientos, colegios profesionales implicados en el urbanismo, que consiguieron como cuadrar determinados consensos y así en las primeras legislaturas municipales del 79 al 83 se fueron aprobando planes especiales de reforma urbanas que guardaban relación con estas reivindicaciones. Y bueno, en Granada sabemos cuáles son, es decir, sabemos que, por ejemplo, Zaidín fue un barrio muy reivindicativo, ¿no? Siempre está ahí el libro de Isidro Holgoso de Entre Ríos para pensar cómo el movimiento vecinal consiguió que fuera un distrito bien equipado, con centros cívicos, centros culturales, equipamientos deportivos, plazas, etcétera. O, por ejemplo, también estaba pensando, por favor, también estaba pensando en Margarita Virriel, ¿no? quien, bueno, además de compartir espacio junto al Instituto de Paz y Conflictos, porque pertenece al Instituto de Estudios de las Mujeres y del Género de la Universidad de Granada, pues también fue la primera presidenta de, digamos, la Federación de Asociaciones de Vecinos en esta primera época. Sin embargo, y esto creo que es un acuerdo generalizado, pues estos ayuntamientos que por un lado les dieron un lugar de toma de decisiones al movimiento vecinal, por otro lado también acabaron por instrumentalizarlo, incluso cooptarlo, y de algún modo pues se dinamitaron posibilidades más transformadoras de la ciudad, que habían impulsado los propios movimientos. Y esto que siempre se explica desde un lugar de antes no había democracia y ahora sí, y entonces ahora son los canales democráticos y tal, pues sabemos que tiene su contrapartida, ¿no? Porque por un lado, pues sí, ahora está reconocida la participación ciudadana dentro de las decisiones de los planes generales de ordenación del territorio y de transformaciones urbanas de la ciudad, pero por otro lado esos cauces pues han ido cada vez limitándose y normándose de un modo que parecería que esos son los únicos cauces cuando los movimientos vecinales y los movimientos sociales siguen reivindicando nuevas formas de hacer ciudad y también al mismo tiempo resistiendo a aquellos proyectos que son puramente especulativos o que tienen como finalidad atraer capitales o producir una ciudad mercancía. Y esto desde el 83 al 87 se empieza a percibir, pero cuando se crea la ley de regulación de las bases del régimen local en el 85 es cuando se vuelve muy presente, ¿no? Porque se empiezan a crear las juntas municipales de distritos, los consejos sociales y esos son siempre los interlocutores válidos. Luego contaré cómo nosotros hemos tratado de ampliar esta noción de junta municipal de distrito invitando a la participación ciudadana en esas mismas juntas, a colectivos, asociaciones e incluso personas, así que
están como muy implicadas en sus barrios a que participaran, pese a no participar normalmente de estos espacios. Bueno, lo que quería decir sobre todo con esto es que la participación ciudadana tiene como esta ambivalencia. Porque, claro, por un lado, nos damos cuenta de que hay una capacidad desmovilizadora más que creadora de la participación, porque estos procesos han creado una confusión. Y es que no se distingue o se reconocen como contribuciones sustantivas o significativas a los movimientos ciudadanos que son sociales, que son ecologistas, que son vecinales, por un lado, y luego la participación ciudadana en la creación de políticas públicas urbanas, que es la que nosotros hemos hecho. Es decir, siempre va a parecer que es como que le falta algo a un proceso de participación ciudadana, ¿no? Pero es que no podemos dejar de pensar que no es incompatible con nuevas reivindicaciones o nuevas protestas. Bien, y ahora paso ya, para no comer mucho más tiempo, a lo que tendría que ver con nuestro proceso de participación, y voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, ya. ¿Se ve? ¿Me puede contestar alguien? Sí, se ve. Vale, gracias. Bueno, pues este fue el cartel que el propio equipo hicimos para difundir las jornadas de participación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nos interesaba sobre todo señalar es que nosotros hicimos 4 procesos simultáneos de participación ciudadana, a pesar de que es este como el que finalmente va a quedar incluido. Por ejemplo, nosotros hicimos una participación ciudadana que consistió en lo que llamamos derivas urbanas. Ahí está parte del equipo, lo fotografié precisamente visitando, ¿no?, esta zona de Rosaleda que separa de Chana por culpa de las vías del AVE que nunca se soterraron. Y bueno, aquí lo que hicimos fue interactuar con los vecindarios, pasear por el territorio y visitamos algunas zonas que están fuertemente tensionadas por el urbanismo actual. Pues, por ejemplo, eso, la segregación espacial que producen las vías del AVE, pero también estuvimos visitando Distrito Norte, principalmente La Paz y Almanjayar, también estuvimos en Chana, en la parte más antigua, vinculada a la Plaza de la Unidad, precisamente el nombre que llevó la primera Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad. También fuimos a visitar el Fargue, precisamente porque sigue siendo parte de la ciudad y, sin embargo, su desconexión territorial pues, es inmensa, ¿no? Y, bueno, voy a dejar de presentar y os sigo contando un poco. Entonces, bueno, nosotros hicimos estas derivas urbanas, también hemos hecho reuniones informativas con colectivos, colegios profesionales, actores locales singulares, por ejemplo, la Universidad de Granada. Es decir, estas reuniones han sido informativas, no que nosotros informemos, aunque cuando se nos ha requerido información la hemos prestado, sino sobre todo por recabar información de demandas, de sugerencias, etcétera. Por otro lado, hemos habilitado 2 buzones online distintos, uno que tenía, digamos, una finalidad individual, pues gente que está preocupada porque todo su barrio se ha convertido en zona azul o porque su barrio está constantemente sucio y ve como otros barrios y otros distritos suelen estar más limpios o suelen hacer propuestas de este tipo. Y otro, ya más vinculado al proceso de participación ciudadana colectiva, bueno, pues ahí lo que hemos estado recabando ha sido información de asociaciones de vecinos y de otros actores que bueno, que a lo mejor no han podido participar y entonces han decidido hacerlo mandando sus documentos. Y luego lo que ha consistido en el proceso de participación de la Junta Municipal de Distrito que os enseñaba el cartel. ¿En qué ha consistido este proceso de participación? Bueno, pues nosotros, esto fue un proceso de negociación con el ayuntamiento, no es una cosa que el equipo redactor propone y todo el mundo dispone, sino que para empezar había 2 concejalías implicadas, por un lado participación ciudadana, por otro lado urbanismo. Entonces esta tiene cierta complejidad porque, aunque aparentemente es el mismo ayuntamiento, pues hay que ir a hablar con unos, hay que hablar con otros. Entonces nosotros habíamos propuesto 8 talleres territorializados en cada uno de los distritos que se iban a celebrar en los centros cívicos, en Junta Municipal de Distrito, en los grupos de trabajo de urbanismo, pero con la
posibilidad de que nosotros pudiéramos ampliar invitando a otros actores, a otros colectivos a participar. Y además se propusieron 3 talleres más, 2 sectoriales, uno que tuviera en cuenta la perspectiva de género y otro con la infancia. También habíamos pensado uno que fuera a escala ciudad, porque uno de los problemas que presenta esta forma de participación que han ido asentando los gobiernos municipales, de juntas municipales de distrito, es que parecería que la ciudadanía solo puede participar desde su barrio distrito, cuando los distritos son sobre todo demarcaciones censales que muchas veces ni siquiera se corresponde con la forma de vida cotidiana que tienen las personas. Y por otro lado, porque la escala ciudad también es importante, no solo que mi barrio esté bien o mi distrito esté bien, sino también cómo mi distrito se comunica con otros o se comunica con el centro, ¿no? Finalmente, ninguno de estos talleres extras que habíamos propuesto se han podido hacer por cuestiones también de tiempo y de falta de coordinación, pero lo que sí se ha hecho ha sido recabar tanto de actores locales y de colectivos, tanto feministas o con perspectiva de género, como de sectores que trabajan con la infancia, principalmente ONGs como Aldeas Infantiles, Alfa, gente que está implicada en la Aracis en Distrito Norte y en Zaidín, pues nos han ido mandando pequeños DAFOs, es decir, diagnósticos que han hecho con la infancia y que los hemos incorporado finalmente. Bueno, el objetivo principal de la dinamización para nosotros, por lo tanto, no era cumplir con la normativa legal, ¿no?, de que obliga a que un documento de avance del PGO contenga el proceso de participación ciudadana, sino a ampliarlo y expandirlo todo lo posible. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues nuestra tentativa, digamos, era conocer a través del tejido vecinal y social que estaban ubicados en cada distrito y además por sectores de la ciudad, cuál era el estado actual de nuestra ciudad, cuáles eran sus necesidades y demandas y cómo podíamos elaborar un documento colaborativo, ¿vale? Y para ello lo que hicimos fue primero establecer coordinación con las concejalías y las administraciones locales implicadas, informar públicamente sobre la redacción, garantizar la presencia y el ejercicio de la ciudadanía activa. Esto ha sido también mucho porque, bueno, como Álvaro ha dicho en su presentación, él también está implicado en movimientos sociales, yo también, casi toda la gente del equipo conocíamos a otros actores, entonces tratamos de convencerles casi para que vinieran y participaran y así hubiera mucha más pluralidad de voces. Y bueno, sobre todo lo que nos interesaba era como detectar posibles conflictos urbanísticos que a nosotros se nos hubieran pasado por alto y demandas que digamos, como equipo redactor no fuéramos capaces de ver porque solo quien habita muy intensamente ese territorio es capaz de proyectar como la ciudad que desea. Y bueno, os voy a compartir un par de cositas más por pantalla para que veáis un poco cómo fue el proceso. Ay, no, me he equivocado. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver a 2 compañeros cuando hicimos la presentación en Albaicín. Este fue el resultado de la experiencia en Chana, que fue muy, muy, muy participativa. Y bueno, lo que nos interesa sobre todo rescatar es que la gente fue muy respetuosa, entendió cuáles eran los límites, pero también cuáles eran las posibilidades. Ha sido un proceso muy prolífico. Nosotras principalmente nos comprometimos a hacer una devolución a los grupos que hemos hecho ya de todo lo que se había recogido para que quedara constancia de que habíamos sabido cómo traducir sus demandas y sus protestas en un formato que luego puede ser legible en torno a un documento de avance del nuevo plan general. Y, por otro lado, también insistirles en que la participación ciudadana no es solo esto, sino que la participación ciudadana puede ser todo lo que la ciudadanía quiera. Ahora viene un periodo de alegaciones, siempre se pueden hacer protestas, siempre se pueden seguir reivindicando cuestiones. Muchas de las demandas que se nos hacían no hace falta tener un nuevo plan general para llevarlas a cabo y, por lo tanto, seguimos alimentando como ese deseo de que la ciudad la produce la ciudadanía y que, por lo tanto, nuestro interés principal era recoger una parcelita que va encaminada a este avance, pero no con eso decir que esa es la participación ciudadana, ¿no? Sino que la participación ciudadana va a ser todo lo que la potencia de la ciudadanía granadina tenga la capacidad de producir ciudad. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Ariadna. Pues Manuel, cuando quieras, tienes la palabra.
Bueno, pues buenas tardes. Voy a intentar ser suficientemente breve como para dar un espacio amplio al tema de la participación. Quisiera ceñirme bien a la temática que se plantea en este seminario, en esta intervención, sobre el proceso, ¿no? El proceso. Y me parece que hay algunas cosas que es importante poner sobre la mesa en relación al proceso seguido en esto que estamos metidos, ¿no? Que es importante reafirmar o aclarar que no es la redacción del plan como instrumento técnico jurídico, sino la redacción del avance del plan, es decir, de las ideas como más generales del plan que a partir además de la aparición en el proceso de la nueva ley urbanística, eso que se llama Ley para el Impulso de la Sostenibilidad de Andalucía, entre comillas sostenibilidad, pues se ha hecho un poquito más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, seguimos trabajando en ello. Todos los procesos de participación, que es un poco el leitmotiv de la jornada que nos reúne hoy aquí, diseñados por las legislaciones, también por la lista, empezarían de verdad, es decir, tendrían un rasgo normativo, por llamarlo de alguna forma, a partir de la aprobación del documento de avance. Es decir, no hay previsión en la normativa como tal, sería una voluntad propia de cada institución la de realizar procesos participativos previo al documento de avance. Eso es algo que es importante poner encima de la mesa, es decir, la normativa no ha avanzado tanto como para que estos procesos que hemos emprendido nosotros en el avance del Plan General de Granada se hayan incorporado como tal a la propia normativa participativa de los instrumentos de ordenación del territorio o urbanísticos, ¿no? Es importante pensar que para nosotros el proceso de participación, el proceso del plan, siempre entendemos que debía empezar con un proceso participativo. Ahora Juan Carlos creo que nos va a poner un poco, va a intentar compartir la pantalla de eso que intentamos dejar claro desde un primer momento en la página web que se montó para el plan, ¿no? Como una página específica y como tal, donde montamos una serie de documentos, entre ellos, vamos a verlo, vete a los documentos primero. Eso, documento como era un manual para la participación ciudadana. Es decir, bueno, no un informe previo, sino un manual para la participación ciudadana. Un manual para la participación ciudadana, que iba acompañado de un informe previo para que los ciudadanos pudieran ya desde este momento, es decir, desde el mismo momento en que empezábamos el plan, poder expresar sus opiniones sobre aquello que entendían que debería ser el camino a emprender por el plan, desde el primer momento. Es decir, desde el primer momento dijimos, expresen las manifestaciones que ustedes consideren, cuál es la ciudad que quieren, cuál es la ciudad que desean. Incluso puede ser de un tema general o puede ser un tema de carácter particular. Si nos vamos al informe previo, veremos que termina con una serie de cuestiones que nosotros proponemos como reflexión general sobre la ciudad, pero que invitamos a que se pueda hacer cualquier tipo de reflexión sobre la misma. De hecho, sirvió mucho esta primera etapa, que no parece que hubiera tenido no haya tenido mucho eco, pero hemos tenido pues más de 100 aportaciones durante esta etapa de reflexión sobre la ciudad, que van desde lo muy concreto a lo muy general, ¿no? Desde intervenciones sobre la ciudad completa a intervenciones sobre un barrio específico y particular. Quiero poner en evidencia este proceso porque ha significado que efectivamente nosotros nos creemos esto de la participación
en la medida también que sabemos que no es fácil, que no es fácil incluso para los ciudadanos participar en reflexiones de esta naturaleza y de esta escala, ¿no? Después, esta etapa de exploración participativa sigue abierta, es decir, nosotros seguimos recibiendo en el buzón de participación, seguimos recibiendo sugerencias. Algunas sugerencias ya más enriquecidas porque hemos incorporado nuevos documentos. Por ejemplo, hay una etapa nueva que se ha terminado, que es la de la información y el diagnóstico, a la que el ayuntamiento ligaba la memoria de participación. Es decir, el ayuntamiento cuando saca su contrato, su pliego de condiciones para el contrato, piensa que la información y el diagnóstico, que la participación ciudadana tendría que empezar a partir de la información y el diagnóstico que hacía el equipo redactor. Es importante también reseñar esta novedad, es decir, bueno, el ayuntamiento pensaba que no se planteaba que la participación empezara después del documento propositivo, sino ya incluso con el documento de información y diagnóstico. Es decir, que podríamos decir que el ayuntamiento pensaba que el diagnóstico técnico o municipal, por llamarlo de alguna forma, no adquiría condiciones de diagnóstico total hasta que no se hubiera sido filtrado por el proceso de participación. Y también creo que es necesario poner sobre la mesa esta iniciativa. Nosotros fuimos un poco más allá y dijimos, antes que empezar a hablar los técnicos, deberíamos de empezar a incitar a la ciudadanía a participar. Bien, planteada ya el proceso de participación pública por parte, terminado el tema de información y diagnóstico, que es enorme, es grande, es un documento, pero es un documento imprescindible, porque es un documento que tiene que formar parte del documento técnico, que queramos o no, es el documento de avance y por lo tanto tiene que reunir una serie de requisitos que hay que cumplir, diríamos que sobradamente, ¿no? Entonces el documento analiza pues desde el medio físico, los medios socioeconómicos, los planes de la ciudad, el proceso de formación de la ciudad, las distintas reflexiones que sobre la ciudad han existido en estos debates sobre la ciudad han existido, los temas de la ERASI, los temas de la EDUSI, los planes estratégicos y, por supuesto, ha analizado el plan general vigente e incluso aquellos planes que se han intentado y que no llegaron a aprobarse, ¿no? Como el nuevo plan que se pretendió en el año, no me acuerdo, del año 2001, ¿no? Creo que sí. No, perdón, en el año 2000, no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, en todo eso conforma y muchos planes de carácter municipal. Y también hemos rescatado mucha planificación municipal que se hizo en su momento y que nos ha parecido importante poner en evidencia porque sobre la ciudad de Granada hemos podido encontrar mucho pensamiento que no ha tenido la suerte de haber sido puesto en marcha, ni siquiera en pequeñas cuotas, pero nos parece importante volverlo a traer a colación porque nos parece que de ahí podemos aprender todos. Es decir, nosotros no solo planeamos cosas nosotros, sino rescatamos cosas que se han pensado sobre la ciudad que nos parece interesante volver a poner sobre el tapete, ¿no? Bueno, terminado este proceso, pues decidimos, siguiendo un poco la metodología planteada por el programa de participación elaborado por los compañeros de Levadura Crítica, dirigidas por ARI, pues poner en marcha toda la participación en los distritos, que tenía tenía fundamentalmente un objetivo, que era
la pregunta sería, ¿cómo podría mejorarse tu barrio? Sería un poco la idea, tu distrito, tu barrio, ¿cómo podría mejorarse? Esa era un poco la idea de todo el proceso de participación, ¿no? Porque sabemos que plantear en los barrios dinámicas de reflexión muy general podrían salir siempre y cuando diéramos un poco un cauce de participación, un cauce de reflexión a lo particular. Es decir, ¿cómo podríamos ir de lo particular hacia lo general, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cómo podíamos ir de la problemática de la Chiana con el ferrocarril a cuál podrían ser las soluciones de la llegada del ferrocarril a Granada nunca resuelta. O cómo podrían plantearse soluciones de conexión del Distrito Norte con el campus de Cartuja, ¿no? O sea, o cómo debía ser la movilidad en cada uno de los barrios, ¿no? Pues a partir de problemáticas concretas se podrían ir a temas de carácter general, ¿no? Bueno, eso ha sido un poco el trabajo que se ha hecho, que efectivamente está terminado en esta fase de diagnóstico, pero que no termina aquí. Si vemos un poco las fases planteadas en nuestro trabajo, veremos que después de este trabajo que hemos realizado, vamos a plantear, después de la elaboración del avance o elaboración del plan, otro proceso participativo ya relativo a propuestas, ¿no? Relativo a propuestas, exposición del avance, exposición pública, contenido de avance y documento inicial estratégico para iniciar otro proceso participativo ya de carácter más relacionado con las propuestas. ¿Eso qué significa? Que las propuestas que vaya a ser el avance son de carácter abierto al objeto de que la ciudadanía pueda expresarse sobre ella. De hecho, incluso la ley nos obliga a plantear diversas alternativas a la alternativa elegida, por llamarlo de alguna forma. Sí me interesa resaltar que algo que creo que muchas veces no queda suficientemente claro, que es si existe la necesidad de revisar el planeamiento urbanístico de Granada. Porque muchas veces lo que se plantea como necesidad es la necesidad de nuevo suelo para la ciudad. Bueno, yo creo que eso ha quedado suficientemente claro en el proceso de información y diagnóstico, que no es así, ¿no? Aparte de que ha habido mucha evidencia de los distintos procesos de participación llevados a cabo en los últimos tiempos, por ejemplo, en el Plan Estratégico 2020 o en la EDUCI, que había retos del plan del 2001 que era necesario reconsiderar, o que se planteaban nuevos retos en el propio Plan Estratégico de Granada 2020, o que había un cambio muy importante producido en la legislación estatal de suelo, que tenía que ser la madre de la ley del suelo de Andalucía, que aparte de todo eso, los objetivos no tenían por qué ser la necesidad de nuevo suelo para intervenir. Eso creo que quedó medianamente claro en unas intervenciones que ya hemos ido realizando con los sectores que más demandan este tipo de cuestiones, porque teníamos prácticamente el suelo que queda por desarrollar en el municipio de Granada, da para cubrir sobradamente las necesidades que tiene la ciudad para los próximos años. Y diría que el suelo que está en marcha, de nueva urbanización o las actuaciones de reforma interior en la ciudad, dan
una capacidad residencial muy superior a las necesidades de vivienda en los próximos años. Incluso haciendo una proyección de carácter, diríamos, conservador, bueno, digo conservador, diríamos optimista en cuanto al crecimiento poblacional de la ciudad, porque hemos hecho un análisis del crecimiento, de cómo ha sido el crecimiento de la población en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, solamente en 2 años se ha producido crecimiento y hemos dicho, bueno, para hacer el cálculo de las necesidades, vamos a pensar que la ciudad va a crecer la media que ha crecido esos 2 años, sin tener en cuenta los años de tasa negativa. Bueno, el resumen, y vamos a ver también cuál es la capacidad que tiene la ciudad en las viviendas vacías que hay, ¿no? Y vamos a ver cuál es la necesidad de las demandas en los próximos tiempos por emancipación total. En definitiva, lo que nos demanda el crecimiento para los próximos años está cubierto de sobra por los suelos que actualmente tienen algún grado de desarrollo. Es decir, que ni siquiera habría que activar aquellos suelos que están clasificados por el planeamiento vigente, no se han puesto en marcha, que por otra parte son los que tienen peores condiciones para desarrollarse. ¿Qué significa esto? Esto es algo importante. Significa que el Plan de Granada, que nosotros concebimos, el avance del Plan de Granada, lo que va a hacer fundamentalmente es intervenir sobre la ciudad consolidada. Intervenir sobre la ciudad consolidada. Ordenar el sistema ambiental, poniendo en valor el conjunto de los activos territoriales y patrimoniales de la ciudad. Reforzar el valor del patrimonio histórico de la ciudad. Incrementar en la medida de lo posible el parque público de vivienda para facilitar el acceso a la vivienda protegida. Practicar eso que hemos llamado urbanismo social, apoyando todos los temas de la estrategia regional andaluza para la cohesión y la inclusión social. Fortalecer en la medida de lo posible la capacidad económica del municipio. En definitiva, luchar contra el cambio climático, ¿no? Con el tema de zonas de bajas emisiones, desarrollo de una economía baja en carbono, incorporar al plan los temas de la perspectiva de género. En definitiva, los nuevos paradigmas de una sociedad contemporánea. No plantear los planes en el sentido que hasta ahora se tenían un poco en la cabeza, ¿no? Así que el plan, porque no lo necesita la ciudad, si los números, si resultara de otra naturaleza, pues se realizarían esas reflexiones en ese sentido, pero lo cierto y verdad es que la ciudad no lo necesita. Esto estoy convencido que va a ser un caballo de batalla, pero en definitiva es algo que nos parece que es importante señalar, ¿no? Es importante señalar. ¿En qué proceso estamos ahora? Es decir, ¿en qué proceso estamos ahora? Es decir, estamos en proceso de devolución de los procesos de participación ciudadana producidos hasta ese momento, sí, a la ciudadanía, es decir, a todos aquellos que han participado, han intervenido en los procesos de participación, queremos devolverle lo que ellos han dicho interpretado por nosotros. Bueno, interpretado por nosotros o la interpretación que nosotros hemos hecho de las valoraciones que ellos han puesto encima de la mesa. Este es uno de los trabajos en los que estamos inmersos en este sentido, que es previo a todo el proceso de participación que queremos poner en marcha una vez que el ayuntamiento asuma el avance del plan. Que tengo que decir que con la nueva ley se nos pone un poco más complicado a todos, ¿no? Porque ahora no es el avance de un plan, son 2 avances de 2 documentos distintos, con lo cual la lectura siempre se hace un poquito más compleja para la ciudadanía, ¿no? Si ya es compleja para los técnicos ver la ciudad desde 2 documentos distintos, como plantea ahora mismo la ley, pues me imagino que cómo va a ser para la ciudadanía, lo cual nos va a ayudar, nos va a obligar posiblemente a que el proceso de participación tengamos que esforzarnos más de lo que teníamos previsto en un principio. Pensar
que ahora tenemos que plantear un documento de avance de una cosa que se llama Plan General de Ordenación Municipal, ya no urbana, en el que lo urbano, que va a ser el grueso del plan, es lo menos importante. Lo más importante va a ser el suelo rústico, el suelo rústico, el suelo que se llamaba no urbanizable. Y para algunos planes, las operaciones de nueva urbanización, es decir, las áreas de nueva urbanización, que en el caso del Plan General de Granada no va a haber ninguna distinta a las que están, no planteamos ninguna distinta a las que están en este momento en desarrollo. Es decir, hablando en lenguaje antiguo, el lenguaje antiguo de la ley antigua, el avance del Plan General pretende no incorporar ningún suelo rústico al plan. Es decir, no incorporar ningún nuevo suelo a transformación urbanística. Reconocer exclusivamente a aquellos suelos que están en proceso de transformación urbanística como de nueva urbanización, en el grado que tengan. Y aquellos que no están desarrollándose de ninguna manera, pues plantear que vuelvan, se incorporen de nuevo al suelo. En el suelo rústico, las propuestas del plan también van a ser interesantes, ¿no? Porque la ley también ha hecho un cambio muy importante que afecta a temas que son sensibles en la ciudad de Granada, como por ejemplo La Vega o el Valle del Darro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que la ley nueva, nueva en Andalucía, hace desaparecer de los planes urbanísticos los suelos de especial protección, porque el plan los incorpore como tal, o los planes de ordenación del territorio los incorpore como tal, ¿no? Y crea una nueva figura que se llama el suelo preservado, que es preservado mientras exista el plan o mientras exista el riesgo, ¿no? Entonces, para asegurar la especial protección, podríamos decir, en el tiempo, que no pase por una decisión exclusivamente municipal, su no incorporación al proceso, su no protección, pues vamos a plantear que determinados suelos adquieran una categoría superior a la del preservado, por ejemplo, planteando algunas soluciones que ya se pusieron o han sido peticiones por parte de algunos colectivos que nos parece que son razonables, como por ejemplo la declaración de zona patrimonial en el Valle del Darro o lo mismo en la Vega de Granada, ¿no? Es decir, que nos parece importante eso. Eso tiene que ver con otro aspecto del plan que diríamos podríamos decir, roza lo posible, que es que el plan está reflexionando mucho sobre un ámbito que no le corresponde. El plan está reflexionando mucho porque cree que tiene que ser de esta manera, y si hay un documento en el que se lo puede permitir, es el avance. Por ejemplo, no va a reflexionar el plan sobre la Vega de Granada, aunque el grueso de la Vega de Granada no está en Granada municipio, tiene que reflexionar. No va a reflexionar el plan sobre las BAU, aunque las BAU prácticamente ninguna está en el municipio de Granada, tiene que reflexionar. No va a reflexionar sobre el Valle del Darro, que gran parte del Valle del Darro no pertenece al municipio de Granada, pues tiene que reflexionar. Sí, muchas reflexiones que tiene que hacer el plan, que trascienden lo municipal, pero que lo afectan de una forma determinante, ¿no? Aunque no sería competencia del plan, pero sí hay un documento en el que eso se puede hacer, en el documento de avance. El otro documento que tenemos que plantear es un documento que se llama, en la nueva ley, el plan, voy a acabar un poco más, voy a hablar un poco más de este documento que está ahora en el horno, ¿no? Está ahora en el horno. Pues tenemos que hablar de cuál debe ser el sentido del plan en relación con el impacto de las propuestas en la salud, porque es una normativa nueva y nosotros hacemos una reflexión sobre qué cosas el plan debería de plantearse en relación a los temas de impacto, valoración del impacto en la salud de sus propuestas.
o los temas relacionados con el cambio climático, efectivamente. Entonces, y todo cómo intervenir en la ciudad consolidada para intentar disminuir las islas de calor, intentar disminuir los temas de contaminación atmosférica provocada por el tráfico privado, con propuestas que en algunos casos podrían ser calificadas de utópicas, pero en cualquier caso a nosotros nos parece que la utopía es lo que nos enseña el camino a seguir para que en ese proceso ir avanzando, ¿no? Entonces, cuáles son las propuestas del plan que a nosotros nos parecen más trascendentales desde el punto de vista de la perspectiva de género, ¿no? ¿Cuáles deberían de ser los procesos de intervención para incorporar la perspectiva de género a las decisiones de planificación? Todo eso en un documento de avance, en un documento que no es el documento del plan, pero el plan plantea ya cuáles son los criterios que el plan tendría que tener para intervenir sobre todo estos. Y también, como no, porque es otra obligación que el plan va a tener en su momento, decir eso cómo se paga y decir eso cuánto le va a costar a la ciudad de cara al futuro. Claro, las cosas se hacen, pero después hay que mantenerlas. Bueno, últimamente la legislación urbanística ha incorporado la necesidad de que los planes tengan que hacer una valoración de cuánto es el mantenimiento de aquellas cosas que proponen, ¿no? Eso es, no proponga usted muchas cosas que no pueda después mantener. Bueno, pues todo eso es una visión que este documento de avance del Plan General Municipal que estamos haciendo, pues va a estar planteando. Y nos parece también importante que nos hagamos nosotros mismos, después lo harán ustedes, la ciudadanía, una evaluación de las propuestas que estamos haciendo en relación con la agenda urbana española y con la agenda urbana andaluza. Es decir, en qué medida las propuestas que está haciendo el plan cumplen o van dirigidas a los caminos que nos orienta la agenda urbana andaluza, la agenda urbana española, de cara a los objetivos de sostenibilidad o los objetivos del milenio, ¿no? Pues vamos a hacer una evaluación de todas nuestras propuestas en relación a cada uno de los objetivos del milenio contenidos en la agenda urbana andaluza y en la agenda urbana española. Es decir, vamos a hacernos una primera medición y sobre cómo nos posiciona eso en el sistema de ciudades en relación al cumplimiento de los objetivos del milenio. Ese sería el primer documento, pero tenemos que hacer otro, que es el documento que se llama del plan de avance del plan de ordenación urbana. Es decir, establecido cuál es el límite del suelo urbano de la ciudad consolidada, por llamarlo de alguna forma, o consolidándose, consolidada, mejor dicho, sí, no consolidada, consolidada, pues qué intervenciones o qué hay que hacer ahí, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues ahí básicamente el avance del plan se va a plantear la intervención, sobre todo en los barrios más obsoletos. Hemos decidido intervenir para ejemplificar como 17 zonas grandes de actuación para enseñar cuál sería un poco el proceso de reconversión, de modernización hacia la sostenibilidad, hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio de cada uno de esos 7 barrios, cada uno de esos 17 barrios. Ahí es donde pretendemos que queden fundamentalmente reflejadas todas las aportaciones que en el proceso de participación ciudadana hemos venido recibiendo, en la medida que le corresponden a un plan urbanístico, ¿no? Hay algunas que no le corresponden a un plan urbanístico, aunque le pueda corresponder al ayuntamiento, que también tiene su carta de recomendaciones, ¿no? Tendrá su carta de recomendaciones porque no son objeto de un plan urbanístico, pero sí pueden ser objeto de otra intervención de carácter municipal, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a plantear pues, cuáles son los criterios, cuáles son aquellas operaciones de transformación urbana de la ciudad consolidada consideradas más importantes y en qué sentido habría que plantearlas.
Por un lado, vamos a considerar cuáles son las intervenciones más trascendentales que hay que hacer en los barrios, fundamentalmente en los que podríamos decir se encuentran en un régimen de obsolescencia mayor. Vamos a plantear cuáles deberían ser los criterios de revisión de los planes especiales, de los 3 planes especiales que delimitan o que ordenan el conjunto histórico de Granada, el plan Albaicín-Sacromonte, que acaba de iniciar su proceso de revisión, también de una forma un poco extraña, en el sentido de que tiene que hacerse con 2 documentos distintos por mor de las nuevas disposiciones de la ley, que tampoco ayudan mucho a comprender muy bien exactamente qué es lo que se pretende, pero es lo que dice la ley. El plan de la Alhambra y que también plantear un poco cuál debería ser el sentido de su revisión. Ya es un plan bastante antiguo y se están planteando cosas nuevas con un documento que yo creo que no está suficientemente valorado, que fue el documento del plan director, que plantea una serie de actuaciones que a nosotros nos parece importante reseñar de cara a la revisión del plan especial, del plan urbanístico y también del plan centro, que es el plan más moderno, pero que tiene muchas intervenciones todavía por realizar y que ha creado algunas dificultades de comprensión e incluso de obsolescencia de algunos edificios por una mala interpretación del régimen de fuera de ordenación, que habrá también que modernizar, ¿no? Y después también los temas relacionados con la movilidad barrial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O movilidad universitaria, porque también, ¿no? Sí, cuáles serían un poco los temas más importantes desde el punto de vista de la comunicación de los distintos campus o las intervenciones para mejorar la movilidad sostenible universitaria. Bueno, o los temas relacionados con el paisaje de la ciudad. Hay que tener en cuenta que una gran parte de la ciudad de Granada es conjunto histórico, aunque tenga 3, y que estos conjuntos históricos, por aplicación de la Ley de Patrimonio, tienen que llevar incorporados en sus procesos de revisión unos planes de descontaminación visual, y nosotros en ese sentido pues vamos a plantear también una serie de criterios y objetivos para esos distintos planes. Bueno, en esto es donde estamos ahora mismo. En este momento estamos en ello centrados, ¿no? Es decir, ya construyendo las propuestas en todo ese sentido que les he comentado, para volver a plantear una discusión sobre las mismas, ¿eh? Es decir, que no va a ser un documento cerrado, sino va a ser un documento fundamentalmente planteado para que se vuelva a participar ya sobre propuestas concretas que vamos a hacer, en algunos casos también propuestas alternativas unas de otras para que la ciudadanía pueda plantear una opción u otra o una mezcla de algunas, porque así se considere que sea más operativo. Creo que estoy en los tiempos, más o menos, he intentado abreviar en la medida de lo posible. Creo que es más importante que nos dediquemos ahora al debate y yo me pararía aquí y seguramente al hilo de las intervenciones pueden surgir algún tipo de cosa más. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver. Habíamos en principio planteado un orden y era tener en cuenta en primer lugar las cuestiones que se han enviado anticipadamente por escrito. Yo creo que como deferencia sería quizá conveniente. Luego habíamos hablado de exponer lo que se ha escrito en el chat, que no es demasiado. Y si quedaba tiempo, decíamos de abrir la posibilidad de intervenciones orales cortas. Entonces, están presentes, creo, algunos de los que han enviado por escrito, que han sido 3 aportaciones, y casi les preguntaría,
Digo por simplificar y romper un poco lo previsto, el orden previsto, en algún caso, si prefieren que en lugar de que yo lea lo que se ha enviado, pues exponerlo lo más brevemente posible. Entonces, si os parece bien, en primer lugar, preguntaría, yo creo que no está presente Rafael Ropero, si está, que me lo diga, que envió, pues casi al poco de iniciar la difusión del evento, una serie de consideraciones. Entonces, voy a leerlo, ¿de acuerdo? Si queréis, no tenéis por qué contestar inmediatamente, o sí, digo, y así nos adelantamos. ¿Por qué se urbanizan nuevos espacios de la ciudad como el PTS, que están absolutamente vírgenes y no existen restricciones algunas, sin espacios mínimamente suficientes para que los ciudadanos puedan aparcar sus coches? Aceras y paseos exageradamente grandes, en donde apenas pasea nadie, bajos comerciales que no se ocupan porque si no se puede aparcar, los clientes no van, y un parking público carísimo y lejano a muchos lugares del PTS. Y finalmente, los campos inmediatos llenos de coches de gente que necesita estar muchas horas en el hospital y no puede permitirse pagar una gran cantidad de dinero en el parking. ¿Cuál es el criterio del urbanista? ¿Facilitar la vida de los ciudadanos o hacer que pasen por caja y recaudar? Bueno, como veis, es una cuestión bastante muy concreta. A ver, un momentito, que no sé, no veo. A ver. Que no veo dónde tengo el... aquí, de acuerdo, disculpad. Vale. Creo que José Luis Gómez Ordóñez, no sé si está presente. José Luis. Sí, estoy. ¿Prefieres que lea yo? Prefiero que lo leas porque así vale. Lo había escrito antes de oír esta intervención. Sí, y prefiero que sea algo dicho antes de oír esta intervención. Vale, vale. Gracias. Muy bien, vale. Bien, pues voy con ello. Son sugerencias, interpelaciones al avance del PGO, enviadas por José Luis Gómez Ordóñez, que para quien no lo conozca es catedrático de urbanismo en la Universidad de Granada. Son 3 consideraciones. La primera de orden procedimental, dice, sería deseable que hiciera lo posible el nuevo plan general ya desde su avance por dotar a la ciudad de una adecuada administración urbanística, que no es un asunto de tecnología de la información, computación, inteligencia artificial, sino de una dedicación permanente día tras día, de unas brigadas cívico-urbanísticas de distrito que combatan la fealdad y la incomodidad y mejoren el confort de la vida en la ciudad. Cada brigada podría estar compuesta por 5 o 6 personas, entre arquitectos, jardineros y asistentes sociales, que trabajarían sobre las carencias y defectos de los barrios, de manera accesible y conectada a los vecinos, hablando su mismo lenguaje. 8 distritos, 8 brigadas, trabajando en casas del pueblo de cada distrito sobre asuntos concretos y pequeños. Como dijo F. Asher, el arte del urbanismo, de la sociedad reflexiva de nuestro tiempo, está en los procedimientos. La segunda consideración sobre asuntos generales, entre paréntesis pone con G mayúscula de grandes, y dice lo siguiente: en la Plaza del Carmen estúdiense asuntos que conciernen a la imagen general de la ciudad. Sugeriría, a manera de ejemplo, el trabajo ocupado en la definición y gestión progresiva de un parque del este, incluyendo las cuencas de los ríos Darro y Beiro, a manera de antesala del gran parque natural de la Sierra de Huetos. Desde tal trabajo se adquiriría conciencia del disparate del cierre del llamado anillo de circunvalación, así como de urbanizaciones futuras en caminos de Bizna y el Fargue, que suban por esas escarpadas laderas a las que se pinta de paredes y techos verdes evocando la ridícula Smart City, y legitimadas por el eco repetido neciamente hasta el hartazgo de la palabra sostenibilidad.
Tal sería el tipo de trabajo de un equipo reducido de técnicos y humanistas, planificando el futuro del paisaje granadino, año a año, un proyecto tras otro, en un proceso de reflexión permanente. Así se construye y se revisa un verdadero plan general y no desde estos espasmos estratégicos múltiples e inútiles de gritos de alcaldes diciendo «ahora me toca a mí». Y finalmente, la tercera consideración sobre la información pública y la participación. Dice lo siguiente, más corta que la anterior. Estaría bien corregir radicalmente la orientación de los procesos de información y participación pública del nuevo Plan General, incluido este avance, cambiando el tedioso, abstracto e ilegible, por exclamaciones, 600 páginas aportan a este seminario pretendiendo movilizar la participación. Bueno, no es este seminario, ¿no? Es dentro de lo elaborado, ¿no? Por el equipo. Lenguaje estratégico empresarial orientado a entenderse con las élites representadas en los consejos sociales del ayuntamiento, de la universidad, partidos políticos, instituciones y colegios profesionales, sindicatos, sustituyéndolo por preguntas sencillas dirigidas a personas tales como maestros y cuidadores sociosanitarios del bienestar de niños y mayores. Recordemos que el 40% de la población de Granada lo componen los niños entre 0 y 15 años y los mayores de más de 60. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo podría mejorarse tu vida en tu barrio? Que creo que es alguna de las preguntas que se han planteado, ¿no? En esos talleres participativos. Y finalmente termina, la enorme complejidad de los asuntos urbanos solo puede ser encerrada en el lenguaje del sentido común. Para la tercera y última de las aportaciones que se han hecho por escrito, la ha realizado Ángel Fernández Avidad. No sé si está presente. Ángel. Lo digo porque francamente, creo que es una comunicación muy abreviada y quizá muy específica, muy de especialización, porque habla, francamente, yo creo, no me voy a resistir a leerlo, podría compartirlo, por si queréis tomar nota, vamos, porque, vamos a ver, un momento. Ángel, sí, por lo menos antes estaba. Ya. Voy a, por lo menos para que lo veáis. ¿Veis? ¿Veis algo? Sí, se ve. Vale. Lo que aparece en la parte final, nota 22, avance del plan general, sugerencias. Bueno, creo, sí, los ponentes y los presentes, pues que seguro que entenderéis mejor que yo. Lo ponemos unos minutos, ¿vale? Si le puede ampliar el zoom, por favor, que se vea mejor. Vamos a ver. Sí. A ver, que no... Sí, algunos tenemos dificultades, sí. Si lo pudieran leer... Bueno, pero es que francamente yo lo veo un poco... ¿Se lee mejor? Lo leo. Sí. Bueno, pues pone avance Plan General Granada. Sugerencia, diferencia entre dotaciones y equipamientos. El verde, ¿cuánto? Calcular por barrio o unidades integrales los déficits. RP, unidad elemental. Básica, integral, 100 viviendas. Conjunto, 1000 partido por 2000, dividido por 2000 viviendas. Y son 2000 dividido por 5000, viva. Lo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, medio ambiente, paisaje, clima, al menos 2 horas de sol en vivienda en solsticio de invierno. Condición urbana, los conjuntos históricos y los barrios del formas urbanas patrimoniales, conjuntos urbanos catalogados, eje, casería, Montijo. Creo que sería algo que si él hubiera estado presente se entendería mejor, me parece a mí.
¿vale? Voy a dejar de compartir, si os parece bien, o sigo manteniéndolo. No, yo lo entiendo. Yo Vale, creo vale. Estupendo, Manuel. Gracias. Vale. Bien. Luego, ha habido en el chat dos consideraciones. Yo creo que si queréis, las podéis ver vosotros, ¿no? De todas formas, la leo para... una está, la escribe Nilo. Dice, la influencia del clima en la ciudad es muy importante y en Granada fundamental. Al estudiar un planeamiento, aunque pone planteamiento de ciudad, la influencia de Sierra Nevada es extraordinaria. Sin embargo, parece lejano. Así, las propuestas económicas de desarrollo local, además del cierre de anillo, pasa por aumentar la zona esquiable de la sierra. Son propuestas meramente económicas y alejadas de una ciudad más amable, de futuro. ¿No es tiempo de que los urbanistas habléis de esto? Y una última del chat, salvo que haya habido incorporaciones adicionales, tengo que de José Francisco Pedrosa. En una ciudad no se produce nada que sirva para mantenerse vivo. Yo no entro a valorarlo, ¿de acuerdo? Se han convertido en subidero de energía y materiales que viven de logística petrodependientes. En contextos ciertos de disminución de la producción de fósiles que comprometen el actual metabolismo urbano y que obligan a las ciudades a abastecerse de los insumos básicos de agua, alimento y energía de su entorno inmediato, es el momento de parar la expansión de la urbe fagocitadora y ruralizar caminando a la urbe alimentadora, y añadiría ahí el papel crucial de la Vega de Granada. Bien, creo que en el chat, no sé si hay, bueno, hay ya bastantes más. Uno de Margarita Arango, por un Realejo habitable. Ahí lo tenéis, podéis leerlo todo. De todas formas, lo leo para que nos centremos en lo mismo. Un objetivo del nuevo PGO es la lucha contra el cambio climático. Y en los momentos actuales de crisis energética, las energías renovables se hacen más necesarias que nunca. ¿Nos pueden decir cuál será la normativa respecto a la instalación de placas solares en los tejados en el nuevo PGO? Y finalmente, de Domingo Alcaraz Segura, Granada es la tercera ciudad con mayor contaminación atmosférica de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, debido principalmente al tráfico privado rodado de personas que no viven en Granada. ¿El nuevo PGO restringe la circulación del tráfico a la capacidad de carga de vehículos que garantice la calidad de aire saludable? Bien, vamos a parar ahí, si os parece, y digo, aunque haya manos levantadas, digo porque sí, creo que ahora lo suyo sería por parte de los ponentes, si quieren comentar algo respecto de lo que he leído, y si finalmente luego quedará tiempo, pues de las manos levantadas, que aquí veo de Juan Luis Rivas, pues y si habría la posibilidad de alguna intervención corta. ¿De acuerdo? ¿Quiere alguien de los ponentes intervenir? También Juan Perunquiles ha levantado la mano. Vale, pues si queréis empiezo yo, que solo voy a contestar dos cositas concretas y luego de todas formas, si no, que Álvaro o Manolo me añadan, o me corrijan si algo no es conforme. Bueno, primero agradecer que haya gente que previamente a la intervención haya pensado en propuestas, con independencia de que luego a lo mejor tras nuestras intervenciones pues hay algunas cosas, porque por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que los procesos de participación ciudadana que están normados y que tienen que cumplir un propósito no restringen la participación ciudadana. La participación ciudadana puede ser todo lo amplia, reivindicativa, transformadora que se quiera. Los procesos, en todo caso, lo que tienen que ser es honestos, corresponsables con la ciudadanía, no alimentar ideas que no son ciertas y por eso nosotros hablábamos mucho sobre el carácter no vinculante, sobre que esto era una serie de recomendaciones, que un documento de avance tiene como estas complejidades. Con respecto al informe de la fase 3 de 600 páginas, pues,
demuestra que hay mucho ruido, ¿no? Pero no soy yo. ¿Dónde está el ruido? Juan Pérez Uquiles debe apagar su micrófono. Vale, perdón. Y entonces, bueno, el informe tiene una envergadura y un grueso suficiente porque es un trabajo que el equipo redactor hemos hecho, es decir, revisar toda la normativa urbanística vigente, revisar todos los planes parciales, especiales que había existentes, hacer todo un estudio, en mi caso, por ejemplo, socioeconómico, y querría compartir pantalla porque sí que nosotros hicimos en concreto un resumen ejecutivo. Es decir, nosotros no nos limitamos a escribir 80 páginas sobre la condición sociodemográfica de la ciudad, sino que además pues, hicimos un resumen de 20 páginas, ¿vale? Diagnóstico socioeconómico, cohesión y vulnerabilidad en la ciudad de Granada, donde, digamos, tratábamos como de aterrizar en lo muy concreto cuáles eran los principales análisis y resultados, ¿no? Incluyendo, bueno, esto que acaba de señalar antes Manolo, pues siempre parece que estos planes van a favorecer, de nuevo, otra mancha de aceite que se extienda por el territorio, construyendo o modificando los usos del suelo. Creo que hemos dejado bien claro que nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar lo que existe, lo existente, analizarlo, encontrarnos con actores que pudieran además darnos información veraz sobre cuáles eran las situaciones que se estaban viviendo para, por ejemplo, no hacer una proyección de viviendas sin saber cuál es el número de viviendas vacías o viviendas en desuso o viviendas que lo que necesitan más bien es una rehabilitación y no nuevas construcciones. Entonces, creo que ese trabajo lo hemos hecho. Con respecto a la... Cierro ya el compartir pantalla. Con respecto a la parte que tiene que ver con la sostenibilidad, bueno, aunque podemos ahora en lo normativo jurídico, ¿no? Pues responder por qué un PGO no va a ser suficiente, ni siquiera cuando se haga, que esto es un documento de avance de 2 nuevos planes generales, va a poder delimitar, porque seguramente las normativas sobre cómo el patrimonio histórico, por ejemplo, en el Ralejo, y las edificaciones y los tejados y la conservación ya vienen impuestos desde mucho más arriba, si se pueden instalar placas solares, si se pueden abrir chimeneas, etcétera, pero más allá de eso sí que hay una preocupación desde el principio, desde el minuto cero, y también está aquí Fernando, que podría aportar mucha más información, que también forma parte del equipo redactor, del cuidado que hemos tenido porque no se haga una propaganda de ecolimpieza, ¿no? Es decir, de simplemente aparentar que estamos haciendo un proyecto sostenible que no es real, sino que ha habido un verdadero compromiso por identificar todo el tema de la contaminación, de la falta de espacios verdes, de la necesidad de mayor arbolado en los espacios que quedan entre edificios, sean calles, sean plazas, etcétera. Entonces, todo este cuidado se ha tenido y cómo también preservar lo que ya tenemos, la vega, los ríos. Es decir, este trabajo se ha hecho, lo que pasa que, claro, es complejo porque no deja de ser un instrumento con una disciplina urbanística, con una forma de narrar que está pensado desde una legislación que nos viene impuesta, que tampoco podemos desautorizar ni podemos... lo que sí podemos es hacer más resúmenes ejecutivos y hacer más promoción pública. Por otro lado, también, bueno, los medios de comunicación locales son los que son, es decir, yo cada vez que tenga una oportunidad pública de decirlo, afirmaré con rotundidad que nosotros hemos enviado toda la información a los medios de comunicación constante e insistentemente para que llegara a la mayor parte de la ciudadanía. Y aún así, os garantizamos que si, por ejemplo, grupos como Ecologistas en Acción, Fridays for Future, la Juventud por el Clima o la Mesa por el Clima han estado presentes en 3 de los 8 talleres por distrito que hemos hecho, ha sido por la insistencia del propio equipo a que participaran para que sus reivindicaciones, que son justas y con las que concordamos, estuvieran también recogidas a través del proceso. Y ya está. Gracias. Ariadna, perdona, Juan Luis Riva acaba de preguntar si estos documentos de síntesis están también descargables en la web del plan. No era necesario en un primer momento porque de lo que se trataba era de ir presentando los resultados conforme a la propia licitación del plan del documento de avance se nos requería. No obstante, como ahora viene
digamos, lo que es la información pública en la medida de lo posible, por lo tanto, del proceso de participación ciudadana como del informe socioeconómico sí que estarán disponibles y si no, de todas formas, se nos puede requerir. Es decir, que también nosotros estamos haciendo un trabajo, pero no somos la institución. Entonces, no siempre va a depender de nosotras, pero si alguien lo requiere, por supuesto que se les facilita. Y, por supuesto, también se hace difusión pública. Gracias, Ariana. Bueno, ¿va a intervenir ahora Manuel o Álvaro? Digo, a raíz de las intervenciones que ha habido, de lo que he leído. Pregunto. ¿Manuel? Creo que Manuel está hablando, pero no se le escucha. Ah, vale. Bueno, pues, a ver. Ahora, perdón. Que digo que Gracias. nosotros nada más que hemos recibido esta mañana, dos de las preguntas, pero vamos, he tomado nota de todas y voy a intentar contestarlo, aunque sea brevemente. A la primera, que es ese ciudadano que se apelaba como ciudadano sufridor porque no puede aparcar donde quiere, cerca de donde quiere, en el Parque Tecnológico de la Salud, decirle que no es criterio del urbanista hacer que los ciudadanos pasen por caja o recaudar, pero tampoco es criterio del urbanista, por lo menos de este urbanista, favorecer a las máquinas antes que a las personas. Es decir, que si hay aceras grandes para pasear, si hay lugares de zonas verdes, pues estupendo. Otra cosa es que sea una ciudad nada más que dure 8 horas, porque el resto del tiempo está vacía precisamente porque no hay mixtura de uso y esas cosas, que son los temas que habrá que pelear, ¿no? Yo peleé desde siempre, por ejemplo, que en la Cartuja de Sevilla, cuando hacíamos el plan, hubiera vivienda, porque no se entendía una ciudad que empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 8 de la noche, ¿no? De hecho, de 8 de la noche a 8 de la mañana era el lugar de las prostitutas y los chaperos, ¿no? Bueno, sigue siendo. Pero estoy convencido que la lógica se impondrá y habrá vivienda en la Cartuja, como posiblemente en el Parque Tecnológico de la Salud también empiece a haber mixtura de uso, de forma que todos esos espacios se disfruten por la ciudadanía. Es decir, que no vamos a plantear más sitios para los coches, lo que habrá que plantear es más sitios, mejoras en el transporte público y mejoras para que los ciudadanos tengan una movilidad sostenible. Me da la impresión de que Rafael va a tener que seguir sufriendo con lo del si quiere llevar el vehículo a todas partes, ¿no? Respecto a la de José Luis Gómez Ordóñez, en cuanto al orden procedimental, bueno, evidentemente la primera de las brigadas cívico-urbanísticas de distrito, tipo cubano, que me parece que están bien, no es un tema que trasciende las propuestas del plan, aunque me parece que podría ser una buena propuesta para las brigadas de mantenimiento urbano de la ciudad. De hecho, en la ciudad en la que yo vivo existen brigadas por distrito que van atendiendo a operaciones pequeñitas a demanda de los vecinos, ¿no? En cuanto a los asuntos generales, con G de grande, donde básicamente se plantea una propuesta contraria a lo del cierre del anillo y a las urbanizaciones del Camino de Bisna y Fargue, pues completamente de acuerdo. Así que nosotros creemos efectivamente que aunque en la parte del cierre del anillo trasciende básicamente lo que es el municipio de Granada, hacemos una reflexión sobre ello y entendemos que no son propuestas acertadas. Y en cuanto a las urbanizaciones en Camino de Bisna y Fargue, aquellas que no están desarrollándose, nuestra intención es que pasen a ser suelo rústico de nuevo, ¿no? Y en cuanto a la información pública y participación, creo que en nuestra intervención ha quedado claro que una es la participación reglada, que realmente va a empezar ahora, aunque nosotros intentaremos darle otro sentido, tal como ha expresado Ari, hacerla un poquito más llevadera que lo que es la participación, también con los medios que podamos disponer. La administración es muy celosa a sus competencias también, ¿eh? No pensar que además el haber tenido que hacer todo este proceso de participación
aunando los criterios de la Concejalía de Urbanismo, de participación ciudadana, de los distritos, ha sido realmente complejo, ¿no? Y hemos tenido más de un disgusto, ¿no? Y de algún problema de coordinación. Pero bueno, nosotros nos creemos lo de la participación e intentamos llevarla allá donde podamos. Y después los documentos técnicos son los documentos técnicos, como las asignaturas son las asignaturas. Así que eso no hay más remedio. Después intentamos llevar, por eso trabajamos con Ari o con Álvaro, para que ellos hagan una traducción de toda esta parafernalia urbanística al lenguaje más de la calle, ¿no? Que ellos están acostumbrados a eso. Con respecto a Ángel Fernández Avidal, que plantea una serie de cosas, que dice que se diferencian dotaciones de equipamiento, que cuánto va a haber de verde, y que se establezcan dotaciones en función del tamaño de las unidades residenciales. No es 1000 partido por 2000, sino entre 1000 y 2000 viviendas, es lo que quería decir él. Bueno, pues sí, pero tenemos que ajustarnos a lo que dice la lista. La lista y su reglamento dicen que son dotaciones y que las dotaciones se dividen, pues tendremos que un poco que hacer eso. Nosotros hemos intentado, vamos a intentar no separarnos mucho de los conceptos del plan vigente para no crear disfunciones o contradicciones o confusiones, ¿no? Pero bueno, al final el reglamento de planeamiento, que tiene yo no sé cuántos miles de artículos, es así de gordo, pues tendrá tenemos que ajustarnos a él y establecerle una división de usos pormenorizados en relación a lo que dice el propio reglamento de planeamiento. Sí me parece interesante las propuestas de poner en valor barrios, de poner valor patrimonial a algunos barrios del movimiento moderno. Me parece que es una propuesta interesante y en ese sentido estamos trabajando también, habida cuenta de que lo vamos a hacer en el documento, de que el documento de plan general al que se refiere hoy la lista solamente nos dice que tenemos que señalar aquella parte patrimonial que tiene valores especiales, y valores especiales son aquellos que están declarados BIC. Ni siquiera nos deja incorporar como tal aquellos bienes que están en el catálogo general del patrimonio histórico, que no son BIC, que son 2 en Granada, ¿no? Pero eso tendrían que ir a un documento de menor nivel, como es un catálogo en el plan de ordenación urbana. Pero eso es así, no tenemos más remedio. Bueno, la otra intervención del CHA era sobre el tema del cierre del anillo y la ciudad amable. Pues sí, estamos de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo y así lo vamos a manifestar claramente sobre el cierre del anillo. Y sobre ciudad amable es prácticamente de lo único que hablamos. Ahora, nosotros, cuando lo he dicho, es decir, vamos a centrar nuestras intervenciones sobre la ciudad consolidada. ¿Para qué? Sobre todo para hacerla más amable. ¿Qué significa hacerla más amable? Primar a las personas sobre las máquinas, es decir, a las personas sobre los coches. Incorporar mucho más verde urbano. De hecho, tenemos la intención de medirnos cuánto podría reducirse en la huella de carbono la propuesta de intervención en los barrios con las propuestas que estamos haciendo. Tenemos esa intención, vamos a ver si lo conseguimos. Otra intervención que pone tan en crisis la ciudad, yo no estoy tan de acuerdo. La ciudad tiene muchísimos defectos, pero para mí, lo mismo es una deformación profesional, es el invento urbano más importante que existe, ¿no? Porque es el que en definitiva los protege. Otra cosa es que algunos pretenden hacer negocio con ella y eso nos cause algunos males, ¿no? Sobre las placas solares, bueno, evidentemente de empezar cultura, los barrios patrimoniales, de empezar a oponerse a la actualidad, creo que ya hay un cambio, incluso hay un cambio de tecnología. Es decir, hoy día las placas, no sé si conocéis experiencias ya, que son placas solares que se colocan hasta en el suelo, es decir, completamente horizontales, que era un problema. El problema de cultura era la visión que podían tenerse en el paisaje las placas solares. Esos temas pueden estar resueltos. Pero hay soluciones más imaginativas. Lo que pasa es que son un poquito más complicadas porque trascienden lo individual y empieza a funcionar lo colectivo.
¿Qué pasa si pensamos en que se pueden plantear en el Albaicín, en el Realejo, en los sitios patrimoniales, comunidades energéticas? Y en vez de cada uno tiene sus placas solares, se decide en un lugar cercano, que podría ser público, un colegio, un polideportivo, incluso puede hacer una instalación de energías renovables y hacer una comunidad energética. En algunos sitios, como por ejemplo en el Conjunto Histórico de Córdoba, lo hemos propuesto y está en marcha, Es decir, ¿quién se apunta a esto? Bueno, si se apunta a la gente, pues se puede plantear una comunidad energética. Así que todo ese tipo de cosas. Hay experiencias ya en España de esa naturaleza, de comunidades energéticas en barrios históricos, donde no hay que colocar una placa solar en cada edificio, sino se coloca en un lugar que no interfiere el paisaje, que no interfiere y se produce energía colectiva para esa comunidad energética. Además, eso tiene una cosa buena, que participa la administración pública en la comunidad energética, lo cual está también muy bien, ¿no? Y en cuanto al tema del tráfico rodado, bueno, pues está claro que si queremos bajar los índices de contaminación de la ciudad de Granada, tenemos que apostar fuertemente por la restricción del tráfico rodado. Eso es así, del tráfico rodado privado. Y apostar por los medios públicos y por los medios públicos menos contaminantes y por los medios no motorizados. Eso, el plan va a ser una fuerte apuesta en eso. Y por eso también pues tendremos que no estar de acuerdo exactamente con las propuestas de ampliación del metro de las que se están hablando y plantear otro tipo de soluciones, ¿no? Pues también por eso tendremos que apostar, más que por la apuesta de la ampliación en la ciudad de Granada, por una apuesta más metropolitana, como se estaba planteando en sus inicios, que creo que es importante volver a recordarlo, ¿no? Bueno, así, creo que rápidamente he dado una respuesta a todo y son las 8:21. Gracias, Manuel. Un inciso, como ha hecho referencia a lo de comunidades energéticas, precisamente por un relejo habitable, creo que está presente todavía Margarita, lo podría decir ella, pero mañana a las 5:30 en la Corrala de Santiago hay una jornada dedicada precisamente a comunidad energética y la posibilidad en el Realejo de crear una, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ha habido en el chat alguna intervención más, no sé si lo leéis, hay dos, yo sepa, Domingo Alcaraz Segura, dice el nuevo PEGO, bueno, el nuevo PEGO todavía no es el nuevo PEGO, ¿no? Habla muy vagamente de servicios ecosistémicos, infraestructura verde, conectividad ecológica y del enorme reto de isla de calor en un contexto de cambio climático. Sin embargo, no proporciona una evaluación previa cuantitativa de cuáles son las necesidades de la ciudad en estos aspectos, como sí lo hace, por ejemplo, en términos de previsión de vivienda. Por ejemplo, ¿cuántos grados debe bajar la temperatura y cuánta biodiversidad deben proporcionar diferentes tipos de zonas verdes? Bueno, esa es la intervención que hace. Y Casimira Quiñones comenta, ¿os imagináis que todas las terrazas del edificio estuvieran verdes? Hay que promocionarlo desde la imagen de satélite, sería Granada verde. Habría que exigir que las nuevas construcciones sean totalmente autosuficientes en cuanto a energía ecológica e ir poco a poco haciendo los edificios oficiales sostenibles. Bueno, dar las gracias al espacio y a los ponentes. Y precisa eso, Margarita ya sí ha comentado, ¿no? Muy bien, que es lo que acabo de hacer, lo que he comentado. El Domingo Alcaraz, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo 2, de igual forma que la norma cuantifica el máximo número de altura, ocupación o edificabilidad en vivienda unifamiliar, en manzana cerrada podría regular el tanto por ciento mínimo de techos verdes, la biodiversidad mínima en de las zonas verdes o la infiltrabilidad a la lluvia. Bueno, si queréis comentar algo, si no, la verdad que, bueno, hay dos manos, había una mano levantada, pero estamos... Sí, yo sí quiero comentar algunas. A mí me parece muy interesante algunas de las propuestas que se han hecho y van así. Para nosotros, la infraestructura verde va a ser un condicionante superpuesto a la ordenación. Si va a aparecer como tal, si uno va a ser las distintas categorías del suelo rústico y tal, y después la infraestructura verde como una
un condicionante superpuesto a la ordenación. En el suelo rústico y en continuidad, y la continuidad campo-ciudad, es decir, la continuidad de la infraestructura verde en el medio urbano. También va a ser otro de los temas estratégicos del plan general estructural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que sí, va a ser clarísimo, ¿no? Y todo el tema de los servicios de ecosistema y tal. En la medida que el avance puede... Bueno, otro tema que a mí me parece crucial, y vamos a insistir en lo que puede existir el avance, va a ser en el drenaje sostenible. Sí, me parece que eso de la impermeabilización absoluta de la ciudad hay que evitarlo de todas a todas. Entonces hay que insistir y estableceremos, vamos, la recomendación que en la normativa se planteen como unos máximos de impermeabilización y que el grueso sea drenaje sostenible en la ciudad. Y todo además relacionado con eso, con la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaremos hasta donde podamos en un documento de avance. Nuestra idea es intentar llegar a saber cuánto podríamos reducir la huella de carbono en las intervenciones que proponemos, que no serían las únicas, pero por lo menos saber con las que proponemos cuánto podrían ser esa reducción de la huella de carbono, ¿no? Y yo, además de daros las gracias, y vamos a cerrar ya, porque ha sido súper interesante. Ojalá hubiéramos hecho 3 de estos a lo largo de lo que ha sido el proceso, porque son los espacios donde también se produce ciudad. Quería decir que también hay que tener como mucho cuidado con algunas de las cosas que pedimos. Un plan general siempre está pensado para muchos años y ya estamos viendo la aceleración de cambios que estamos viviendo constantemente en las ciudades. Un plan muy cerrado en cuanto a cuántas alturas, cuántas zonas verdes, puede después quedarse corto, por muy amplio que ahora nos parezca. Es decir, lo que tiene que marcar es un sentido de ciudad de la gente que estamos viviendo ahora en Granada y cómo pensamos que la ciudad puede ir mejorando en el futuro. Pero precisamente si está pensado para muchos años, lo suyo es que marque algunas líneas generales, pero que no concrete tanto, porque luego nosotras mismas nos podemos arrepentir. Y esto está claro en algunos asuntos que ya se enmarcaban muchísimo en planes anteriores y que hoy vemos claramente obsoletos, por muy progresistas que nos parecieran en su momento. Entonces, luego se pueden hacer muchos planes especiales, se pueden hacer planes parciales, se pueden hacer otras reformas urbanas más concretas, ¿no? Pero un plan general, lo que tienes que pensar en qué ciudad queremos de aquí a 20 años. Y como esto es un documento de avance, con evaluar qué ha pasado en los últimos 20 años, analizarlo, reflexionar sobre ello críticamente y proponer con las ideas y con las herramientas que tenemos ahora cómo podemos pensar en una ciudad mejor para todas y para todos, pues creo que con eso es suficiente. Gracias, Ariadna. Bueno, hay una mano alzada. Es bastante tarde. No sé si estáis todavía o ya vamos concluyendo. No veo, veo que ya estáis bastante cansados. ¿Le damos la oportunidad? Venga. Venga, Juan Luis. Venga, por favor, breve, ¿vale? Gracias. Bueno, yo quería agradecer, Jesús, la convocatoria. Me parece que haría falta una segunda sesión. Creo que hemos consumido demasiado tiempo para llegar a la parte final del cartel, ¿no? Que es situación actual, retos y propuestas, ¿no? Yo creo que estoy seguro que con el tiempo, pues, las temáticas que habéis planteado, que vais a tratar, se transformarán en propuestas que calen en el espacio, ¿no? Yo creo que y eso es lo que un poco reclamo, ¿no? Que una vez, bueno, sabemos los discursos que las ciudades manejan hoy día, solamente hay que asomarse a las ciudades en Europa y en el norte de España y en los planes que se están llevando a cabo, y lo que hace falta es saber cómo se concreta esto en este tiempo y en este lugar en el que estamos, ¿no? Porque estamos haciendo un plan de urbanismo en una ciudad que lleva mucho tiempo esperándolo. No es que... Y luego, evidentemente, que tiene una dimensión metropolitana que hay que abordar, que es una dimensión que no viene siendo abordada, y la capital de la área metropolitana es la ciudad. Entonces, tiene una responsabilidad terrible en lo metropolitano. Y en positivo, pues yo diría que Granada, que es una ciudad donde hay que valorar los lugares. Los lugares son diferentes. Y cuando un plan entra en un territorio en el que no ha venido siendo ordenado desde hace mucho tiempo, lo que sucede es que los lugares
son indiferenciados. Es decir, que todo sucede prácticamente en cualquier sitio. Y ese es el desorden que yo creo que vosotros, con la ayuda de la ciudadanía, podéis venir a poner un poco de prioridades y de órdenes. De orden en el sentido de que hay un valor específico de los lugares y pasa, y lo digo muy brevemente, por poner una lista de prioridades, de retos que sean concretos y sencillos frente a problemáticas demasiado generales o demasiado de lugares comunes que ya sabemos. Desde mi experiencia, esta es el gran problema de la ciudad, la indiferenciación espacial. Y la ciudad tiene que poner en valor esta diferenciación de los lugares en los barrios, en el contacto con el territorio y en el contacto con el comportamiento metropolitano, apostando por transformaciones espaciales, transformaciones del espacio que la ciudadanía perciba, que vengan atravesados, creo que por la proximidad, que creo que la hemos usado demasiado poco, y por la idea de refugio ambiental. Porque Granada yo creo que es la peor ciudad ahora mismo en situación de los efectos locales del cambio climático, creo que casi a nivel andaluz como mínimo y español no lo sé. Y por otro lado, tiene un valor patrimonial enorme la ciudad, enorme, que se está erosionando continuamente desde hace 25 años, que nadie pone en valor, ¿no? Entonces, esta identificación de los lugares, del patrimonio y del paisaje es la que hace que podamos decir, mira, hay una serie de lugares que hay que salvar ya de la indiferenciación espacial de la que he comentado, ¿no? Y yo entonces os diría, cobertura arbórea... Ve terminando, ¿vale? Por favor. Sí, 3 ideas cortas. Cobertura arbórea. Europa está diciendo que las ciudades tienen que tener mínimo un 10% de cobertura arbórea, cuando sabemos que hay ciudades en Europa con 40% de cobertura arbórea. Y Granada deberíamos medirla, porque creo que estaremos por el inferior al 5% de cobertura arbórea. Me alegra hoy escuchar esa apuesta por el drenaje sostenible y la recuperación del suelo filtrante, que eso exige la transformación de la ciudad consolidada, y los ríos de la ciudad. Los ríos de la ciudad, Granada es una ciudad de ríos, y el espacio del río no es el espacio del cauce solo, sino de su ribera y de su cuenca. Entonces, creo que esos son 3 lugares que yo diría claves de transformación espacial sensible y que el ciudadano va a notar de primera mano. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, pues salvo que queráis los ponentes decir algo más, vamos a dar por terminada la sesión. Evidentemente, como comenta Juan Luis, por supuesto, en un espacio como este, en un tiempo tan limitado, pues no podíamos aspirar a acabar con todo lo que hay que abordar, naturalmente. Y bueno, puede ser en este espacio, pero pueden ser también en otro ámbito, en fin, en otros foros, ¿de acuerdo? Así que, de todas formas, en Mirada al Mundo, como he comentado al principio, va a haber otras sesiones donde se va a abordar cuestiones municipalistas desde diferentes enfoques y puntos de vista y por tanto no va a ser la última. Y bueno, en cualquier caso, como este proceso, ¿no?, de elaboración del nuevo PGO no acaba aquí, sino que se inician fases tremendamente importantes, pues bueno, creemos que tenemos que estar atentos y cada uno desde su lugar, ¿no?, para tratar de tener un seguimiento y un fomento de la toma de conciencia acerca de qué nos estamos jugando y la necesidad de precisamente de introducir este elemento que creo que este equipo pues ha tenido muy presente desde el principio, de la participación ciudadana, que es uno de los retos que tenemos. Así que no me quiero extender. Muchísimas gracias a todas y a todos, los asistentes, por vuestras intervenciones y especialmente a los ponentes, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.